Buenas, mi nombre es Ángel Gómez y junto a mis compañeras Ariris Natalie, Isea Esperanza y Rosiris Rondón les estaremos presentando sobre el tema del grupo en Psicología de los Grupos junto al profesor Alvin Fumero. En esta diapositiva pueden contemplar los diferentes temas y contenidos que serán desarrollados dentro de esta presentación. Principalmente, en el caso de los grupos, entendemos que esto hace referencia a la subdisciplina de la psicología social que cumple con el objeto de estudio del rol que ejercen los diferentes grupos dentro de los comportamientos de las personas a nivel individual y de manera colectiva. Para entender parte de estos conceptos es importante también resaltar la unión o la fusión entre la psicología y lo social, siendo lo social todo lo que se refiere a los seres humanos y su relación entre ellos, y la psicología como parte del estudio de la mente, donde éstas se unen en un concepto en común y data de la relación en que puede existir entre ellas, pudiendo inferir que es lo que conlleva el significado de un grupo. También se puede referir al conjunto de seres humanos, individuos u objetos que pueden ser identificados por su similitud, características similares y datos específicos donde se muestra una relación específica entre ellos. El grupo, según lo citado por Cádiz y Sandler en 1986, es un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas hacen de estas interdependientes en algún grado significativo. En relación a esto, podemos inferir que en lo que conlleva el significado de un grupo también se refiere al conjunto de individuos u objetos que pueden ser identificados por su similitud y características en común. En cuanto a los grupos de apoyo, son considerados un pilar emocional, en el cual este tipo de grupos se desempeña un papel esencial dentro de lo que es la promoción del bienestar personal y los alcances que cada uno de los que conforman este grupo puede llegar a desarrollar para su bienestar social y estar dentro de una sociedad. Los grupos se clasifican de diversas maneras, como lo son los grupos de alcance y modalidad de intervención. En este tipo de grupos se desarrollan papeles fundamentales en la vida humana y en el campo de la psicología, como lo son la educación y la salud mental, lo cual es una clasificación muy útil de los grupos que se basan en el alcance y las modalidades de intervención, lo que permite mejor comprender su alcance o propósito para lo cual fue destinado. Dentro de estos grupos de apoyo se pueden encontrar los grupos de apoyo, los grupos de clase, los grupos de crecimiento y los grupos terapéuticos, los cuales, a través de las diferentes visiones u objetivos que tienen por desarrollar, destacan y se entienden cómo influyen dentro de lo que es la vida de la persona que se encuentra dentro de este grupo siendo atendido y el bienestar individual de cada uno de ellos. En el caso de los grupos de apoyo se le considera un pilar emocional, en el cual dentro de este tipo se desarrollan papeles esenciales en la promoción del bienestar emocional. Y estos están destinados a brindar apoyos de espacios seguros, donde las personas que participan en él comparten experiencias significativas o experiencias de vida, enfrentan desafíos y los mismos reciben apoyo de sus semejantes o pares, los cuales también se van siendo atendidos, obviamente guiados mediante la intervención de un psicólogo abocado a la psicología de los grupos o psicología social. Estos grupos se pueden centrar en diversas áreas. Un ejemplo de esto viene siendo el tema de las adicciones, en las cuales los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos se encuentran basados en el apoyo colectivo e interrelacionado entre cada uno de sus miembros, donde se dan soporte, apoyo y en base a sus vivencias se muestran un modo mejor de poder vivir y así se fomenta su bienestar emocional. Otro ejemplo de ello pueden ser los grupos donde las personas han sufrido trauma, como en el caso de las mujeres donde son violentadas dentro de sus hogares, u hombres violentados dentro de sus hogares, en los cuales estos, a través de la comunicación, la comprensión, las vivencias diarias y el cómo pudieron haber medio manejando sus diversas situaciones, pueden apoyar y generar un cambio significativo en el otro de acuerdo a las acciones realizadas para superar dichas vivencias. En estos grupos se promueve la empatía, la resiliencia emocional, los alcances de cómo pueden manejar diversas situaciones y ampliar la óptica de la persona con la cual se encuentra viviendo algún proceso de sanación para poder enfrentar y confrontar este tipo de situaciones de presentarse en algún futuro cercano. En cuanto a los grupos de clase, se basa en la educación dentro de una comunidad, donde se sabe que los grupos de clase se encuentran en modalidad de intervención educativa cuando se encuentran en entornos académicos y de capacitación, donde se promueven diferentes tópicos, bien sean académicos o de manejo de la inteligencia emocional en cuanto a lo que viene siendo la formación de relaciones interpersonales. Incluso hay instituciones donde se basan también en la mejora de las capacidades interpersonales. Estos grupos, de acuerdo a su nombre, tienen un alcance educativo claro y están diseñados para brindar información de manera estructurada a cada uno de los que participan dentro de los procesos educativos, ya sea dentro de las instituciones, dentro de los aulas de clase o en las adyacencias del lugar. Puede darse caso de algunos otros lugares, obviamente manejados y controlados por los docentes. En cuanto a los grupos del desarrollo personal, estos grupos centran su estudio en el desarrollo personal y en el del autoconocimiento, siendo así una invitación a cada uno de los que participan en ellos en adentrarse dentro de su personalidad y desarrollarla para mejorar su entorno dentro de lo que es la sociedad. Esto ofrece un espacio para la reflexión, motivando así diferentes estrategias que le permitan crecer de manera individual. En este tipo de grupos, los participantes comparten sus pensamientos, sentimientos y diversas experiencias personales, lo que permite desarrollar en la persona la mejora en sus habilidades interpersonales,
Para estos grupos se tiene un mayor alcance en lo que va más allá del tratamiento clínico y se orienta hacia la autorreflexión y el enriquecimiento personal. Por otro lado, en los grupos terapéuticos se busca la sanación a través de la comunidad, donde a través de una modalidad de la intervención clínica ampliamente reconocida, se busca explorar en estos grupos y son liderados por terapeutas y consejeros que se focalizan en lo que es la resolución de problemas emocionales, psicológicos, y los participantes se encargan de compartir las experiencias y trabajan en conjunto para lograr objetivos terapéuticos específicos. El alcance de estos grupos para la sanación es a través de la comunidad, donde cada uno de los individuos se muestra y comparte su apoyo a través de la comprensión hacia lo que es su salud mental. Otro modelo de clasificación de los grupos se encuentra centrado según el tamaño, el tipo de interacción y la motivación. Los grupos desarrollan un papel fundamental en la vida humana y se han estudiado desde diversas ópticas y diferentes perspectivas. Siendo una de las clasificaciones útiles de los grupos, se basa en los criterios como el tamaño, el tipo de la interacción y la motivación. Otra de las clasificaciones de los grupos puede ser por tamaño o volumen, en la cual este enfoque de manera importante comprende las dinámicas grupales y su relación entre ellas, basadas en el tamaño de los grupos que pueden influir en la comunicación y la cohesión de los grupos. En el caso de los grupos pequeños, se comprenden en grupos formados de entre 2 y aproximadamente 20 miembros. Estos grupos son los que suelen ser altamente interactivos, ya que hay menos personas entre las cuales pueden interactuar, lo cual permite una comunicación de un modo más cercana y personal. Los grupos pequeños son ideales para la toma de decisiones colaborativas y las resoluciones de conflictos. Incluso, por eso vemos empresas grandes donde solo un grupo pequeño de esa comunidad empresarial se encargan de la toma de decisiones importantes y significativas para dirigir el curso de la organización. Por otro lado, los grupos medianos, estos se ven involucrados entre cantidades entre 20 a 50 miembros, donde el tamaño que va aumentando de los grupos puede hacer que la comunicación se vea de un modo afectada o que la misma se vuelva más compleja y coaccionada, donde se puede ver difícilmente, lo cual genera que sea un poco más difícil el mantener la alineación entre ellos. Los grupos medianos se encuentran también en entornos organizativos y comunitarios. Un ejemplo de ellos en nuestro país pudiera ser los consejos comunales, donde se encuentran un grupo de personas entre 20 y 50 y cada uno partiendo de sus intereses o cada uno desde su perspectiva, pues entonces no logran generar una comunicación fluida y por lo general en estos grupos se suelen ver algunos conflictos. Otro tamaño de los grupos, ya visto el pequeño y el mediano, se encuentran los grupos grandes, donde incluyen a más de 50 personas, donde la comunicación en grandes grupos tiende a ser más unidireccional, con menos oportunidades para la intervención de las personas, ya que alguien comanda y dirige la información para el resto de los grupos, y estos son mayormente presentes en eventos masivos y u organizaciones de grandes escalas. También existe la clasificación de los grupos por el tipo de interacción. En cuanto al tipo de interacción, se encuentra de manera clara y precisa donde estos grupos, la categorización se basa en la interacción entre lo que se produce, los grupos de tarea y los grupos sociales. En cuanto a los grupos de tarea, se centra principalmente en realizar las tareas o logros de objetivos comunes y específicos en un tiempo planificado, donde se basan en la consecución de metas y la comunicación se encuentra dentro de lo que es el tipo funcional y bastante eficiente, ya que todos se encuentran destinados a generar un resultado en común. En cuanto a los grupos sociales, ponen mayor relación entre el grupo de personas, la cohesión y el bienestar emocional de los miembros, y la interacción de estos grupos está dirigida hacia un apoyo emocional, soportes emocionales y las relaciones interpersonales. Este tipo de grupo fomenta la comunicación y la interacción entre cada una de las partes que lo conforman. Por otro lado, la clasificación de los grupos por el tema de la motivación se encuentra subdividida en 3 categorías principalmente. Una motivación del tipo intrínseca, una motivación del tipo extrínseca y una motivación de manera trascendente. En cuanto a la intrínseca, se encuentran los miembros participando dentro de ella por placer, se encuentran cómodos y amenos dentro de ellos, y la satisfacción de obtener actividades en sí misma. La motivación surge de intereses personales y una conexión significativa entre las tareas. Por ejemplo, un equipo de Extreme Mail. En el caso de la motivación extrínseca, los grupos se encuentran motivados de manera extrínseca y los miembros participan principalmente para generar recompensas internas, premios o reconocimientos. En este tipo de motivación prevalecen los factores externos y lo tangible. Por otro lado, en los grupos de trascendentes o de trascendencia, se motivan por un propósito o una causa que trasciende el interés personal y se encuentran realmente motivados o relacionados con la contribución de un bienestar mayor, como grupos de voluntariado o activismo social. Se encuentran también presentes dentro de nuestro país y nuestras comunidades todos aquellos grupos, como lo son la Cruz Verde, que se encarga de brindarle bienestar y atención médica especializada a personas que no pueden costear este tipo de tratamiento. Por otro lado, los grupos espontáneos y los grupos artificiales surgen de la espontaneidad social en el primero de los casos, y como su nombre mismo lo señala, se forma de un modo natural y de manera espontánea, debido a interacciones sociales y las relaciones interpersonales.
Por otro lado, los grupos artificiales se encuentran creados de un modo para alcanzar un objetivo o un propósito en común específico. Estos tienen una estructura, una organización desde su origen. Un ejemplo de ello pudiera ser introducir un plan de capacitación para docentes en dicha institución, el cual va a requerir de toda una estructura. Para los grupos presentan ciertas características que describo a continuación. La primera de ellas es la identificación, donde este es identificable por cada una de las personas que lo conforman y por lo que son como grupo. En cuanto a la segunda característica, como lo es la estructura, cada uno de esos integrantes vela por una posición que relaciona con el resto de las personas que forman el grupo. Los roles, ya que cada uno de estos participantes manifiesta uno de los roles dentro de lo que va a desarrollar dentro de ese grupo social. La interacción, donde las acciones recíprocas permiten que estos puedan interactuar y pueda funcionar el mismo. Las normas y valores, donde todos los miembros que participan dentro de estos diferentes grupos las considera o las creen significativas para poder manejarse dentro de lo que son los grupos, lo cual ayuda a favorecer los logros del mismo. Y la permanencia. Los grupos deben tener cierta permanencia en una línea de tiempo para poder ser perdurables en él. Soy Esperanza Isea, estudiante de la Cátedra Psicología de los Grupos, y voy a ocuparme de explicar todo lo que tiene que ver con la definición de psicología de los grupos, y vamos a hablar sobre una de las definiciones fundamentales de psicología de los grupos, que es la elaborada por Kurt Lewin, que fue un influyente psicólogo social que definió la psicología de los grupos como un estudio científico de cómo las personas se ven influenciadas por su entorno social, incluyendo cómo los individuos interactúan en grupos y cómo las dinámicas sociales afectan no solamente los comportamientos, sino también las decisiones. Esta definición de Lewin destaca la importancia de comprender las interacciones de grupo, las normas sociales y que las relaciones pueden influir en el comportamiento individual. Aunque esta definición de Lewin es una de las definiciones fundamentales de psicología de los grupos y de las más influyentes, además, en el campo de esta materia, no se puede afirmar categóricamente que sea la más importante en términos absolutos, ya que existen otras perspectivas que hemos traído acá a esta exposición sobre algunos teóricos que también han abordado la definición de psicología de los grupos. Comenzamos con Muzafer Sherif, quien nos ha dicho, primero, que es conocido por las investigaciones sobre la formación de las normas sociales y la conformidad de grupos. Él definió la psicología de grupos como el estudio científico de los procesos que ocurren cuando las personas interactúan en grupo. Nos dice eso Muzafer Sherif. Solomon Nash realizó investigaciones sobre la conformidad, destacando cómo las personas son capaces de cambiar sus respuestas a menudo con el fin de ajustarse a las expectativas del grupo. Inclusive lo hacen cuando saben que es incorrecto. Y tenemos a Gordon Allport, conocido por todos nosotros como padre de la psicología social, y Allport, también influyente psicólogo social, definió la psicología de grupo como el estudio de los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de los individuos están influidos por una presencia real o imaginaria de otros. Tenemos la definición de Henry Teifel, que nos dice, Teifel se centró en la identidad grupal y en la categorización social. Él define la psicología de los grupos como el estudio de cómo las personas se categorizan a sí mismas y a otros en términos de pertenencia a grupos, o cómo estas categorías influyen en el comportamiento e inclusive en la percepción de uno mismo. Y Floyd Allport, hermano de Gordon Allport, nos ha dicho y nos deja definida la psicología de grupo como el estudio de las personas que sus relaciones con otros, con la naturaleza, formación y funcionamiento de los grupos y su influencia mutua en la conducta. Nos hemos detenido y nos vamos a detener un poco en Floyd Allport, por cuanto consideramos que ha hecho los aportes más importantes en cuanto a la definición de la psicología de los grupos. Y aquí lo tenemos porque él realizó contribuciones, estableció inclusive las bases para el estudio de este campo a principios del siglo XX, y su obra más relevante y más influyente fue Psicología Social, que se publicó en 1924 y marca un hito en cuanto a la formalización de la psicología de los grupos como área de estudio dentro de la psicología. Sus aportes importantísimos: la introducción del término psicología de los grupos, el énfasis en la investigación empírica, la exploración de las normas grupales
y el establecimiento de fundamentos que dieron lugar a investigaciones posteriores. Entonces vamos ahora a referirnos al alcance de la psicología de los grupos y vamos a establecer al menos 7 elementos donde la psicología de los grupos impacta importantemente, de manera importante. Tenemos la dinámica de interacción en grupos, cuyo representante es el señor Bruce Tuckman. Y uno de los aspectos centrales de la psicología del grupo, dice él, es comprender cómo las interacciones entre los miembros de un grupo evolucionan a lo largo del tiempo. Él nos establece un modelo, el modelo de Tuckman. Es un modelo donde incluye la formación, forming, storming, norming, performing and journey, que significa formación, tormenta, normalización, realización y cierre. Aquí con esto él describe las etapas de desarrollo de los grupos y cómo las dinámicas de interacción cambian en cada una de ellas. Este alcance propuesto por Tuckman permite una comprensión más profunda de cómo los grupos se forman, se consolidan y cómo alcanzan sus objetivos. En la parte número 2 tenemos la toma de decisiones grupales, cuyos representantes, estudiosos, quienes plantearon importantes propuestas, está Irving Janis y Salomon Asch. Ellos destacaron la importancia de comprender cómo los grupos toman decisiones. Los procesos de toma de decisiones, decían ellos, pueden verse influenciados por fenómenos como el pensamiento grupal y por la conformidad también. Luego tenemos la identidad social y la pertenencia a grupos, representantes Henry Taufel y John Turner. Aquí se explica cómo comprender cómo la identidad social afecta la conducta individual y que esto es esencial para que podamos explicar con esta identidad social y pertenencia al grupo, nosotros podemos explicar todos los fenómenos como es el prejuicio, cómo es la discriminación y cómo la formación de coaliciones. Continuamos con liderazgo y roles en grupo. Robert Blake y Jane Mutton desarrollaron el modelo de grid gerencial. Con esto podía evaluar el comportamiento de líderes y equipos en función de la preocupación por la producción y por las personas. El alcance de liderazgo y roles de grupo es fundamental para comprender cómo se estructuran y funcionan los equipos de trabajo y cómo el liderazgo eficaz puede influir en el rendimiento del grupo. Tenemos en la parte número 5 normas sin conformidad, propuesto por Muzafer Cherif y Salomon Asch. Ellos exploraron cómo las normas y los valores grupales pueden influir en las actitudes y comportamientos individuales. Ahora tenemos Kurt Lewin, que ya habíamos mencionado, la intervención y cambio grupal para Lewin. Un pionero de la psicología social de los grupos. Este alcance es absolutamente esencial para aplicar la psicología de los grupos en entornos prácticos de intervención social. Y nos queda por acá la número 7, que tiene que ver con conflictos y resolución de conflictos en grupo, propuesto por Morton Deutsch. Él investigó cómo los grupos gestionan y resuelven los conflictos y cómo los procesos cognitivos influyen en estas dinámicas. Todo esto lo hacen desde una propuesta constructiva. Entonces vamos a nuestro último aspecto que tiene que ver la aplicación de la psicología de los grupos y tenemos que en el campo laboral y organizacional tiene una aplicación importante. Los representantes de esta propuesta son Robert Blake y Jane Mutton. Ellos desarrollaron, como ya les explicaba, el modelo grid gerencial que se ha utilizado ampliamente para comprender las dinámicas de liderazgo y los estilos de gestión en equipos de trabajo. Tenemos una aplicación importantísima en el ámbito educativo. Aquí el máximo representante es Vygotsky y este destacado psicólogo ruso, conocido además por su teoría sociocultural, enfatiza en la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Esas ideas han influenciado en la aplicación de estrategias de enseñanza que fomentan el espíritu colaborativo entre los estudiantes. Tenemos la toma de decisiones y resolución de conflictos y el representante acá es Morton Deutsch y él ha realizado investigaciones en la resolución de conflictos y de negociación, lo que ha tenido aplicaciones en la capacitación de habilidades de negociación y resolución de conflictos en grupo. Luego tenemos en el ámbito de la salud y de bienestar también tiene aplicación
¿Y quiénes son los representantes? Pues todos los profesionales de la salud comunitaria que aplican enfoque de psicología de grupos para promover la salud en las comunidades. Y estos diversos autores han utilizado estos enfoques, como ya se lo decía, promueven comportamientos saludables en comunidades. Y tenemos la psicología social y comunitaria promovida por Henry Taufel y John Toner. Ellos desarrollaron la teoría de la identidad social, que ha influido en la comprensión de cómo la pertenencia a grupos, la identidad y las relaciones intergrupales. Esta propuesta, este enfoque se ha aplicado en las investigaciones que se han hecho sobre discriminación, sobre prejuicio. Hasta aquí nuestra explicación del día de hoy. Continúen con nuestros compañeros que siguen ampliando sobre este hermoso tema sobre psicología de grupos. Gracias. Continuando con lo que es la dinámica de grupos, debemos de tener en cuenta que es la ciencia que estudia las interacciones, procesos y cambios que ocurren en las personas dentro de los grupos. Ahora bien, ¿qué se busca a través de la dinámica de los grupos? Se busca fomentar la integración de manera de ayudar a crear un ambiente donde las personas se sientan bien acogidas, conectadas con otros miembros del grupo. De igual manera se busca desarrollar habilidades sociales, donde los participantes puedan aprender nuevas formas de comunicarse, interactuar, escuchar e incluso resolver conflictos. Cabe destacar que a través de las dinámicas de grupo podemos potenciar el trabajo en equipo, aumentando lo que es la cohesión de los miembros del grupo, lo que puede traducirse en un mayor compromiso y colaboración en la consecución de un objetivo común. Y por supuesto, también se puede fomentar el aprendizaje, donde los participantes aprenden sobre sí mismos y sobre las demás personas. Eso contribuye a mejorar su capacidad de adaptación y de resolución de problemas en diferentes situaciones. Ahora, siempre que se va a aplicar una dinámica de grupo, se deben de tener en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, el tamaño del grupo, el cual puede ser pequeño o grupo grande dependiendo de la cantidad de integrantes que tengan. Si es de 4 a 6 personas se considera pequeño, mientras que cuando superan las 20 personas se consideran grupos grandes. Ahora, con respecto a la composición del grupo, se tiene que tener en consideración si el grupo es homogéneo o heterogéneo, con personas que comparten el mismo problema o tienen características y problemas distintos. La duración del grupo es otro de los criterios, la cual puede ser breve a través de unas pocas sesiones o puede ser prolongada, ya sea que dure varios meses o años. La frecuencia con la que se va a reunir el grupo, que puede ser intensiva, varias veces por semana, o puede ser regular, una vez por semana o una vez cada 15 días. La estructura del grupo es otro de los criterios, la cual puede ser cerrada con un número fijo de participantes o abierta con un número variable de los miembros. El formato del grupo, que puede ser presencial o puede ser virtual. Claro, estamos en una nueva era donde la virtualidad sirve de herramienta incluso para lo que son las dinámicas de los grupos. Y por supuesto, otro de los criterios que se debe tener en cuenta es el objetivo del grupo, que puede ser terapéutico para aplicar algún problema psicológico, puede ser educativo para enseñar alguna actividad o conocimiento, puede ser preventivo para evitar la aparición de algún problema o incluso puede ser de apoyo para ofrecer ayuda emocional y social. Ahora, existen diferentes tipos de dinámicas de grupo, las cuales pueden ser formales o informales y varían según el contexto y la finalidad del grupo. Algunas de estas pueden ser rompehielo, que son actividades para ayudar a los miembros del grupo a conocerse, son actividades de presentación. Pueden haber dinámicas de presentación, que son ejercicios enfocados para mejorar lo que es la comunicación entre los miembros del grupo, como el role-playing o el feedback. Las dinámicas para la toma de decisiones, que son actividades que ayudan al grupo a tomar decisiones de manera efectiva y justa, y la dinámica de resolución de conflictos, que son ejercicios para ayudar a los miembros del grupo a manejar los acuerdos de una manera más saludable y productiva. Ahora, existen ciertas precauciones que se deben tener en cuenta al momento de aplicar alguna dinámica. Estas son
respetar las diferencias, proporcionar un ambiente seguro, garantizar la privacidad, establecer reglas claras y evaluar la dinámica. Esto con el propósito de que las personas que integren el grupo puedan sentirse cómodas y abiertas al mismo. Ahora, hablando acerca de la psicoterapia de los grupos, más o menos para el año 1930, en esa década, tanto los psiquiatras como los psicólogos comenzaron a tratar a pacientes de forma grupal. Uno de estos precursores fue Jacob Levi Moreno, y se crea de esta manera o empiezan a hacer lo que es la psicoterapia de grupo, que no es más que un tipo de intervención psicológica que se realiza con el conjunto de personas que comparten algún problema o dificultad y que se benefician de la interacción y el apoyo mutuo que se genera en el grupo. Ahora, la psicoterapia ha tenido varios avances, por ejemplo, en la terapia conductivo-conductual, que se basa en identificar y modificar los pensamientos irracionales y las conductas inadecuadas que generan malestar emocional. También está la terapia dialéctico-conductual, que es una adaptación de la terapia conductivo-conductual para tratar a personas con trastornos de límite de personalidad o tendencias suicidas, que combina los elementos cognitivos, conductuales, dialécticos, tales como la aceptación y el cambio. También se encuentra la terapia focalizada en las emociones, que se centra en facilitar el acceso, la expresión y la regulación de las emociones, especialmente las primarias o adaptativas. Tenemos también la terapia grupal analítica, que es una modalidad de psicoterapia analítica que utiliza el grupo como un instrumento terapéutico para favorecer el desarrollo personal e interpersonal de cada integrante. Tenemos la terapia grupal multifamiliar, que consiste en reunir a varias familias con problemas familiares o similares para trabajar conjuntamente con una ayuda terapéutica. Y tenemos también la terapia grupal narrativa, que se basa en ayudar a la persona a construir relatos alternativos sobre sus vidas que le permitan superar sus problemas y potenciar sus recursos. Estos son solo algunos de los avances que ha tenido la psicoterapia de los grupos. Ahora, ¿dónde podemos aplicar cómo se puede aplicar o cuáles son esas aplicaciones que tiene la psicoterapia de grupo? Puede trabajar múltiples problemas, entre los cuales podemos nombrar los trastornos de ansiedad, los trastornos de estado de ánimo, de personalidad, los trastornos adictivos, alimenticios, los trastornos sexuales, los trastornos psicóticos y los problemas relacionales. Como podemos ver, tiene una amplia gama de aplicaciones. Con respecto al alcance que ha tenido la psicoterapia de los grupos, la psicoterapia grupal tiene un alcance potencial y terapéutico porque ofrece varias ventajas, entre las que se encuentra que permite atender a más personas con menos recursos económicos y humanos, permite favorecer el aprendizaje social y la adquisición de habilidades interpersonales, proporciona un espacio de apoyo mutuo y pertenencia grupal, facilita la expresión y comprensión de las emociones, de igual manera estimula la reflexión y el cambio personal y genera una mayor motivación, compromiso con el tratamiento. Por supuesto, la psicoterapia también tiene algunas limitaciones y desafíos que se deben tener en consideración, como lo son que, por ejemplo, los grupos no necesariamente son adecuados para todas las personas. Hay personas que incluso pueden sentirse incómodas en ellos, no importa el ambiente que tenga el mismo, lo cómodo que pueda ser. Hay grupos que no son adecuados para todo tipo de personas, ni todos los problemas se pueden tratar en grupos. Hay algunos problemas que pueden requerir una atención individualizada y especializada. Por otra parte, se requiere una mayor coordinación y planificación por parte del terapeuta, ya que debe tener en cuenta las características y necesidades de cada miembro del grupo, así como las dinámicas y conflictos que se puedan generar entre ellos. De esta manera, pues hay que ver que el grupo puede ser heterogéneo y es mucho más fácil trabajarlo cuando son grupos pequeños. Y de igual manera implica una mayor exposición y vulnerabilidad por parte de los participantes, ya que ellos deben de estar dispuestos a compartir sus emociones. A continuación voy a hablar sobre el facilitador o interventor de grupos. Un facilitador o interventor de grupo es una persona que tiene la responsabilidad de guiar y facilitar el desarrollo de un grupo en un proceso de trabajo, ya sea una reunión o una discusión.
En su objetivo principal está el promover la participación activa de todos los miembros del grupo, en estimular la generación de ideas y soluciones y en fomentar el diálogo y la colaboración. También está el garantizar que se cumplan los objetivos establecidos. El facilitador o interventor de grupo siempre tiene como que habilidades y conocimientos en dinámicas de grupo, en técnicas de comunicación y en resolución de conflictos y tomas de decisiones. Además, debe ser imparcial y neutral, para asegurar que todos los miembros del grupo se sientan escuchados y respetados. El facilitador e interventor de grupo, su función es gestionar y promover el funcionamiento del grupo. En su objetivo, facilitar la toma de decisiones y fomentar la participación de todos. Y en su misión, promover un ambiente de respeto y confianza. En el facilitador o interventor de grupo es una figura clave para garantizar el buen funcionamiento y el éxito de todos los procesos grupales, ayudando a optimizar la colaboración, el rendimiento y los resultados de un grupo. Acá tenemos también las principales funciones del facilitador o interventor de grupo. En las principales funciones está el promover la participación activa de todos los miembros del grupo, en fomentar la comunicación efectiva, en guiar el proceso de toma de decisiones, en resolver conflictos y en mantener el enfoque y la cohesión del grupo. También está el establecer los objetivos y metas del grupo, definir las reglas de participación y los roles de cada miembro y diseñar y guiar las actividades del grupo. El facilitador o interventor de grupo tiene la función de promover la participación activa y la comunicación efectiva de todos los miembros del grupo, guiar el proceso de toma de decisiones, resolver conflictos y mantener el enfoque y la cohesión del grupo. Acá tenemos también que debe tener habilidades de comunicación efectiva, una escucha activa y empatía. Y debe ser capaz de establecer y mantener una buena relación con los participantes y gestionar conflictos y diferencias de opinión en el grupo. En la ética del facilitador de grupos tenemos que la ética del facilitador se refiere a los principios y valores morales que deben guiar su actuación en el desempeño de su rol. En algunos aspectos claves de la ética del facilitador se incluye la imparcialidad, la confidencialidad, el respeto, la transparencia, la competencia, la neutralidad, la empatía y la responsabilidad, donde la imparcialidad es el no tener prejuicios que influyan en su capacidad para guiar el proceso de manera equitativa. En su confidencialidad está el respetar la privacidad y proteger la información sensible de los participantes. En el respeto está el escuchar las opiniones, valorar las perspectivas y fomentar un ambiente inclusivo. Está la transparencia, que es el evitar ocultar información o distorsionarla. Ya que en la transparencia siempre tiene que estar como que respetando la privacidad y protegiendo la información sensible de los participantes. En la competencia está el tener los conocimientos y habilidades para hacer buen uso de las técnicas y herramientas para el grupo y la situación. Tenemos también la neutralidad, que es el evitar influenciar o tomar partido por alguna de las partes involucradas. Tenemos también la empatía, que es el comprender las inquietudes y experiencia de cada uno de los participantes, o sea, mostrando empatía hacia sus inquietudes, necesidades y experiencias. Tenemos también la responsabilidad, que es el asumir su papel y las consecuencias de sus acciones.
garantizando que su actuación esté en línea con los intereses y objetivos del grupo y promoviendo el bienestar de los participantes. La ética del facilitador implica siempre en actuar de manera imparcial, respetuosa y transparente, competente, neutral, empática y responsable, o sea, buscando siempre el beneficio común y el crecimiento del grupo.